El escalofrío le recorrió la espina dorsal en cuanto se anunció el embarque. Rachel Silva, de 32 años, ingeniera aeronáutica por pasión y oficio, pero que actualmente operaba un pequeño taller mecánico en Jaboticabal, interior de Sao Paulo, en pleno otoño de 2019, caminaba hacia el vuelo 472 con destino a Tokio. Vestía una sudadera arrugada, un pequeño bolso de tela con el parche NV colgaba de su hombro y, para los ojos apresurados, era solo una pasajera más, anónima en la multitud. Se sentó en el asiento 9A, la ventana una mancha de neón. Un presentimiento pesado en el aire llenaba el espacio entre el rugido de los motores y el silencio inquietante que precede al caos. La aeronave surcó el cielo, pero pronto el despegue se convirtió en una pesadilla. Fuertes turbulencias sacudían la aeronave y la presión comenzó a oscilar de forma alarmante. Rachel sintió un chasquido en el oído y murmuró en voz baja a la azafata: «La presión está bajando, ¿verdad?». La respuesta fue una mirada de desdén y un «deje que los profesionales trabajen, por favor», mientras risas ahogadas y miradas de burla venían de los pasajeros de alrededor. La ignorancia, pensó ella, puede ser tan mortal como una falla mecánica. Los comentarios ofensivos comenzaron a extenderse por el pasillo como un virus silencioso. «Parece una vagabunda», susurró una mujer, cubriéndose la boca con la mano. «¿Quiere hacerse la experta?», se burló un hombre de traje, ignorando la tensión creciente. Un ejecutivo corpulento, con un traje impecable y un aire de superioridad, llegó a interponerse en el camino de Rachel, impidiéndole acercarse a la azafata. «2 minutos», pensó Rachel con una frialdad aterradora. «Tiempo suficiente para perder un ala». Si estás disfrutando de esta historia hasta ahora, comenta tu ciudad y la hora a la que estás leyendo. Dale me gusta y comparte para que más personas descubran la verdad oculta. La sensación de que algo andaba muy mal se intensificó cuando las máscaras de oxígeno cayeron del compartimento superior, colgando como flores macabras en un jardín de metal. El pánico estalló en murmullos y gritos ahogados. El copiloto, con la voz quebrada por la radio, pidió: «Alguien con formación en navegación militar, por favor, preséntese». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el llanto de un niño y el estruendo del avión temblando. Lo que no sabían era que la verdadera esperanza estaba allí, sentada en el 9A, ignorada por todos. En una ruptura de estática, la voz del capitán resonó por el interfono, cortando la tensión como un cuchillo. «Night Viper 9, si aún nos escucha, la cabina espera». Rachel sintió un escalofrío familiar. Ese nombre en clave, olvidado hacía tanto tiempo, traía consigo el peso de los recuerdos y la promesa de una responsabilidad que había jurado dejar atrás. Su corazón, que hasta entonces latía a un ritmo acompasado, se aceleró. Las miradas curiosas de los pasajeros se volvieron hacia ella, algunas con sorpresa, otras con desconfianza. ¿Qué era exactamente un Night Viper 9? Fue solo cuando Rachel señaló una desviación de 4D en el altímetro que el copiloto finalmente la invitó a la cabina. La rechazo en sus ojos era palpable, pero la desesperación hablaba más alto. A cada paso por el pasillo, Rachel sentía las miradas quemándole la espalda, la incredulidad mezclada con un atisbo de esperanza. Entró en la cabina, el olor a metal quemado y sudor impregnando el aire. Los pilotos estaban pálidos, sus manos temblaban sobre los controles. Lo que no sabían es que esos pocos minutos de vacilación casi costaron la vida de todos a bordo. Rachel entró en la cabina y susurró: «Viper 9 solicitando conavegación». El capitán, con los ojos muy abiertos, la reconoció. «Night Viper 9, la leyenda que desapareció después del incidente de Oregón». Había una mezcla de sorpresa y alivio en su voz. La cabina exhalaba un olor metálico
y las luces del panel parpadeaban caóticamente. Rachel no perdió tiempo. Sus ojos recorrieron los instrumentos con una velocidad asombrosa, absorbiendo cada dato, cada luz de alerta. ¿Alguna vez has sentido la adrenalina de tener el destino de cientos de personas en tus manos y saber que solo tú puedes salvarlas? Rápidamente diagnosticó lecturas falsas en el sistema de paso, el error invisible que engañaba a la tripulación. El sistema está enviando datos 800 pies por debajo de lo real, informó ella, su voz tranquila en medio del caos. La altitud real de la aeronave era alarmantemente mayor de lo indicado en los instrumentos. Sin dudar, Rachel activó un antiguo radar Echo Wave, el único sistema que no miente, pues como solía decir ella. Sus dedos volaron por los botones, trazando un corredor estrecho entre nubes espesas y los traicioneros acantilados de la península de Kamchatka. Lo que los pilotos no sabían era que aquella maniobra solo se enseñaba en manuales de zona de guerra, un conocimiento que Rachel dominaba con maestría. La maniobra ejecutada por Rachel, una danza precisa entre el control manual y la lectura atenta del radar analógico, era algo que pocos pilotos militares dominaban, y menos aún en condiciones tan adversas. Ella recalibró manualmente el sistema de paso, desactivando parcialmente el piloto automático que insistía en ofrecer datos erróneos, y guió la aeronave por aquel corredor invisible que solo el Echo Wave revelaba. Cada ajuste milimétrico en su cuaderno de vuelo militar, encontrado en el asiento del avión, era crucial. Cada decisión era un hilo tenue entre la vida y la muerte. En pocos minutos, que parecieron horas, la presión de la cabina se estabilizó. Las alarmas ensordecedoras se silenciaron y las sacudidas violentas cesaron, trayendo un alivio casi eufórico para la tripulación y todos a bordo. Un silencio de asombro flotó en la cabina, la incredulidad marcando los rostros de los pilotos. Mientras la magia sucedía en la cabina, un señor, con gafas en la punta de la nariz y mirada atenta, encontró algo en el asiento 9A, un cuaderno de vuelo militar, arrugado y con anotaciones en una caligrafía precisa, que él inmediatamente reconoció como un documento oficial de a bordo, aunque anticuado. Lo abrió y vio términos técnicos complejos, gráficos de vuelo, y en una de las páginas el nombre Night Viper 9 garabateado. Sus ojos se abrieron de par en par. Levantándose, anunció en voz alta a los pasajeros aún afectados: «Ella no es cualquiera. La señorita de la fila 9 es una heroína». El capitán, con la voz embargada por la emoción, tomó el interfono. «Pasajeros, debemos nuestras vidas a la valentía y la pericia de la pasajera de la fila 9. Muchos pasajeros, antes escépticos e incluso hostiles, estallaron en lágrimas y aplausos colectivos, mientras la aeronave iniciaba un descenso controlado de 20 minutos. Si te estás emocionando con este viaje, no olvides dar me gusta y compartir este video, y ayudar a la verdad oculta a llegar a más personas. Lo que no sabían es que el verdadero heroísmo, a menudo, viste una sudadera arrugada. El aterrizaje en Tokio fue tan suave que pareció una mala pesadilla que finalmente había terminado, aterrizando en el asfalto con la ligereza de una pluma. Los pasajeros, antes tensos y en pánico, estallaron en una mezcla de aplausos y llanto de alivio. Rachel bajó casi al final, en silencio como una sombra. Su bolso con el parche NV se balanceaba discretamente a un lado de su cuerpo, un secreto visible solo para quien supiera descifrarlo. Rechazó los efusivos agradecimientos de la tripulación y de algunos pasajeros, diciendo solamente, con una mirada que portaba la experiencia de quien ya había visto el abismo de cerca: «Están vivos, eso es suficiente». Para ella, la recompensa no era el reconocimiento, sino la quietud de saber que vidas habían sido salvadas. ¿Puedes imaginar la paz de un heroísmo tan anónimo? Horas después,
La aerolínea atribuyó el salvamento a la buena suerte en una conferencia de prensa, intentando aplacar el incidente y proteger su imagen. Videos grabados por pasajeros mostrando la turbulencia y el pedido desesperado por Night Viper 9 se viralizaron, y el misterio sobre la identidad de la heroína del vuelo 472 solo aumentaba. La empresa intentó controlar la narrativa, pero la verdad, como siempre, encontró sus propios caminos. Entre bastidores, sin embargo, el ejecutivo que detuvo a Rachel en el pasillo sentía el peso de sus palabras. Lo que no sabía era que su vida estaba a punto de cambiar, y no para mejor. Una semana después, el presidente de los Estados Unidos pronunció un discurso emocionante, transmitido a millones de hogares. Entregó medallas a civiles que demostraron valentía en diversas situaciones, pero en el punto culminante de su intervención, miró directamente a las cámaras y declaró: Night Viper 9, donde quiera que estés, este país todavía te debe gratitud. La frase resonó, pero la heroína no apareció. Rachel, lejos de los focos, sentía el peso de ese reconocimiento distante. La fama nunca fue su objetivo, pero la ausencia de su nombre en la rueda de prensa de la aerolínea le incomodaba, una falta de respeto a la verdad. Sin embargo, ella prefería el anonimato, el refugio en su taller. Mientras tanto, de vuelta en Oregón, Rachel trabajaba anónimamente en su pequeño taller, el olor a grasa y metal siendo su perfume diario, lejos del brillo de las cámaras y la gratitud oficial. Su sudadera arrugada era su armadura, y sus manos, antes delicadas en paneles de control, ahora lidiaban con llaves inglesas y motores. Un detalle casi imperceptible era el único indicio de su verdadera identidad: un tatuaje NB9 discretamente marcado en su muñeca izquierda. Nadie en Jaboticabal, donde ahora vivía, siquiera sospechaba de la leyenda que se escondía detrás de aquella mujer de pocas palabras. El ejecutivo que la despreció, por otro lado, comenzaba a recoger los frutos de su prejuicio. Las consecuencias del vuelo 472 comenzaron a desplegarse, mostrando que ninguna acción ocurre en el vacío. El ejecutivo prejuicioso, aquel que había bloqueado a Rachel en el pasillo, fue sumariamente despedido de su prestigiosa posición. Su arrogancia le costó la carrera y la reputación, un efecto dominó que jamás previó. El agente de seguridad, que había ignorado las primeras advertencias de Rachel, fue relegado a un servicio interno, un exilio profesional silencioso, que lo forzaba a confrontar sus propios prejuicios. La historia de un heroísmo silencioso, contada por los pasajeros y amplificada por las redes sociales, inspiraba a miles de personas en línea, mostrando que la verdadera competencia no necesitaba de focos. Mientras la vida de los involucrados tomaba nuevos rumbos, Rachel, en su rutina tranquila en Jaboticabal, permanecía ajena a la conmoción que su acto había generado en el mundo exterior. El número 216 pasajeros se grabó en la memoria de cada persona a bordo del vuelo 472. Era un recordatorio constante de la fragilidad de la vida y de la fuerza de una única persona. Cada vez que miraban al cielo, se acordaban de ella, de la mujer de sudadera que, sin palabras, salvó a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas vidas son impactadas por un único acto de bravura, incluso si permanece anónimo? De vuelta a la rutina de Rachel en Jaboticabal, la vida seguía un ritmo diferente, sin la urgencia y la tensión de las alturas. Ella pasaba sus días inmersa en motores, aceites y piezas, la mente ocupada con problemas mecánicos tangibles, muy diferente de los complejos cálculos de navegación que la habían convertido en una leyenda. El olor a gasolina y grasa se mezclaba con el perfume del campo, una banda sonora de roedores y de alguna música pop que salía de una vieja radio que sonaba bajo en su taller.
pero la tranquilidad aparente escondía una inquietud sutil. Los ojos de Rachel, a veces, se fijaban en puntos distantes en el horizonte, como si aún vieran las nubes de Kamchatka. Sentía el vacío que el anonimato traía cuando la verdad aún estaba velada. La comunicación oficial de la aerolínea, que insistía en una narrativa de buena suerte, era una espina. Rachel sabía que lo que sucedió no tuvo nada que ver con la suerte, sino con una falla grave en los sistemas, y peor, con la negligencia y el prejuicio de la tripulación y los pasajeros. La injusticia palpitaba, pero ella, por su naturaleza, no era de buscar los focos. Su código de conducta militar, grabado en su alma, le impedía usar su hazaña para la autopromoción. Aún así, una parte de ella deseaba que la verdad completa fuera revelada. Poco sabía ella que alguien, un rostro familiar, estaba a punto de cruzarse de nuevo en su camino, sacando a la luz el pasado que ella intentaba enterrar. En aquella noche fría de otoño, el teléfono de Rachel sonó. Era un número desconocido, pero la intuición que la había salvado tantas veces le lanzó una alerta en su mente. Ella dudó, observando el aparato vibrar sobre la mesa de trabajo, entre herramientas y pedazos de metal. La voz al otro lado de la línea era formal, pero con un toque de urgencia. Era el capitán del vuelo 472. Había rastreado su contacto a través de un antiguo registro militar y estaba llamando no solo para agradecer, sino para compartir algo perturbador. Señorita Silva, necesito que sepa que la aerolínea está intentando encubrir no solo su participación, sino la extensión real de la falla que casi nos derriba, dijo, la voz baja, casi un susurro. Rachel sintió que la rabia le burbujeaba, una llama que pensó haber extinguido hacía mucho tiempo. El capitán explicó los detalles sombríos de la rueda de prensa, la distorsión de la verdad, la minimización del peligro y principalmente la omisión de su nombre y de su intervención crucial. Mencionó la presión que la empresa estaba ejerciendo sobre él y el copiloto para mantener la versión oficial. La injusticia de la situación fue un golpe certero. Rachel, que siempre huyó de los focos, sintió un llamado diferente. No era sobre reconocimiento, sino sobre rectitud. Aquella llamada telefónica reavivó la llama de la Night Viper 9. Si sientes que la verdad merece ser revelada, dale me gusta y comparte este video. Ella no podía ignorarlo más. Lo que el capitán no sabía es que acababa de encender una mecha que Rachel creía haber apagado para siempre. La voz del capitán, aunque cuidadosa, reveló una red de presiones y manipulaciones. Detalló cómo la empresa, Lotus Airlines, estaba desesperada por evitar un escándalo público que revelara la gravedad de la falla técnica y la incompetencia de parte de su tripulación y personal de tierra. El miedo a demandas millonarias y la caída en las acciones de la empresa eran los verdaderos motivadores detrás de aquella narrativa de buena suerte. Rachel escuchaba con la mandíbula tensa, mientras la verdad se desplegaba más fea y más compleja de lo que imaginaba. La injusticia no era solo personal, era sistémica. La conversación se prolongó durante la madrugada, y Rachel sentía el peso de la responsabilidad creciendo sobre sus hombros. El capitán desesperado imploró, «Señorita Silva, el señor que me ayudó a rastrearla, él lo recuerda todo. El señor del 9B que encontró su cuaderno, él quiere hablar, está dispuesto a hacer público. Usted es la única que puede darle voz a esto. No podemos permitir que la verdad sea enterrada». El pedido no era por fama, sino por justicia, por los 216 pasajeros cuyas vidas fueron salvadas por ella. Lo que Rachel no sabía, sin embargo, es que el hombre del 9B guardaba un secreto aún más profundo sobre el incidente de Oregón. Rachel sentía el corazón acelerar, no ya por el peligro inminente de un avión cayendo, sino por la urgencia de una verdad que necesitaba salir a la luz.
El capitán, al otro lado de la línea, siguió describiendo la presión que Lotus Airlines estaba ejerciendo sobre él y el copiloto, amenazando sus carreras si no mantenían la versión oficial. La empresa estaba dispuesta a sacrificar la verdad para proteger sus ganancias y su reputación. La indignación de Rachel crecía, alimentada por el recuerdo de las miradas de desdén y los comentarios prejuiciosos que había recibido en el vuelo. Le prometió al capitán que pensaría en una forma de ayudar, pero antes de colgar, él soltó la bomba. Señorita Silva, el señor del 9B, el que encontró su cuaderno, no es solo un pasajero. Era uno de los investigadores principales del incidente de Oregón. Él sabe lo que realmente te pasó allí. Fue apartado del caso y de su carrera por intentar exponer la verdad. Un escalofrío recorrió la espalda de Rachel. El mundo, de repente, se hizo más pequeño. El silencio del otoño en Jaboticabal fue roto solo por el zumbido distante de un insecto, pero en la mente de Rachel, una tormenta se formaba. El incidente de Oregón, el evento que la había obligado a abandonar su carrera militar y a esconderse en el anonimato, no era solo un recuerdo doloroso, era una herida abierta, un misterio que ella había intentado sellar. La revelación de que el hombre del 9B, el pasajero que la había reconocido en el vuelo, era una pieza clave en aquel rompecabezas, fue un plot twist que la golpeó con la fuerza de un trueno. Él no era solo un testigo, era alguien que compartía su carga, alguien que había sido silenciado de la misma manera que ella. La rabia se transformó en una determinación fría. La verdad del vuelo 472 no era solo sobre un avión salvado, era sobre la redención de una heroína y la exposición de una conspiración que la había destruido años antes. El ejecutivo del 9B, cuyo nombre era Arthur Méndez, no solo confirmó los temores de Rachel, sino que reveló que el incidente de Oregón, en el que ella fue responsabilizada por una falla de sistema que no era suya, fue en realidad un encubrimiento coordinado por altos mandos del ejército y de una empresa de tecnología militar que proporcionaba los equipos defectuosos. Rachel había sido utilizada como chivo expiatorio, su carrera, su honor, todo sacrificado para proteger contratos millonarios y la reputación de poderosos. El dolor del pasado, antes una cicatriz, ahora sangraba de nuevo, pero esta vez traía consigo la furia y la sed de justicia. Ella sabía que no podía seguir escondiéndose. Lo que Lotus Airlines intentaba barrer debajo de la alfombra era solo la punta de un iceberg mucho mayor. En aquel momento, en su pequeño escondite en Jaboticabal, Rachel Silva, la Night Viper 9, decidió que el silencio había durado demasiado tiempo. No se trataba solo del vuelo 462, se trataba de Oregón, de la verdad. Ella comenzó a reunir las pocas pruebas que aún tenía de su pasado, comparándolas con la información que el capitán y Arthur podían ofrecer. Con cada pieza del rompecabezas que encajaba, la imagen de la injusticia se volvía más nítida. El sol comenzaba a salir en el horizonte, pero para Rachel era el inicio de una noche larga, de una batalla que finalmente estaba lista para enfrentar. Los días siguientes fueron una carrera contra el tiempo. Rachel, con la ayuda discreta del capitán y de Arthur, el exinvestigador de Oregón, comenzó a montar el dossier. Cada correo electrónico antiguo, cada informe militar, cada conversación grabada, todo era meticulosamente analizado. La red de mentiras y encubrimientos que la había silenciado durante años estaba a punto de ser desvelada. Arthur, con su experiencia en investigaciones, fue crucial para conectar los puntos entre Lotus Airlines y los poderosos involucrados en el incidente de Oregón. La tensión era palpable, pero la determinación de Rachel era inquebrantable. Ya no era solo una sobreviviente, era una cazadora de la verdad. La historia de Rachel,
de la mujer de sudadera que salvó 216 vidas y que fue silenciada durante años, comenzaba a tomar forma. Los medios, antes enfocados en la narrativa de la buena suerte, ahora olfateaban la verdad detrás del escándalo. Lotus Airlines, antes tan confiada en su encubrimiento, comenzó a sentir la presión. El ejecutivo despedido, el agente de seguridad degradado y todos los pasajeros del vuelo 472 que miraban al cielo y se acordaban de ella, serían testigos. La lucha por la justicia apenas estaba comenzando. A medida que la historia de Rachel y el encubrimiento del incidente de Oregón cobraba fuerza, la comunidad online se movilizaba. Las redes sociales se convirtieron en el megáfono para la voz de Night Viper 9. Miles de personas compartían, comentaban y exigían justicia, inundando las páginas de Lotus Airlines y las bandejas de entrada de las autoridades con cuestionamientos. El clamor público se convirtió en un tsunami de indignación. Rachel, aún recluida en su taller, sentía la ola de apoyo. Si estás siguiendo esta batalla por la verdad y quieres más historias como esta, suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad que no se calla. Y así, la historia del vuelo 472 se convierte en más que un episodio, sino en un símbolo. La verdad, a menudo, es sepultada, pero la resiliencia humana y el valor de unos pocos pueden sacarla a la luz. Rachel Silva, la ingeniera que se convirtió en leyenda y luego se escondió, estaba de vuelta, no como la heroína que buscaba la fama, sino como la guardanadora de la verdad. Demostró que el prejuicio y la injusticia pueden ser combatidos, y que incluso el heroísmo anónimo tiene el poder de cambiar vidas. La Verdad Oculta es un canal independiente, sin patrocinio, y el único apoyo que tenemos viene de ustedes, a través de sus interacciones. Te invitamos a ver nuestros otros videos, dar me gusta, comentar, compartir y sobre todo, suscribirte para no perderte ninguna historia.